Bien, hoy a través de un pequeño ejemplo genérico voy a explicar paso a paso el procedimiento para el análisis de estructuras aplicando el método de las deformaciones. Al igual que el método de las fuerzas, se aplica el principio de superposición de efectos. Al final se obtiene un conjunto de ecuaciones llamado ecuación de compatibilidad estática de la estructura, y resolviendo ese sistema se llega a determinar las incógnitas del problema. En este caso, las incógnitas del problema son las deformaciones que sufre la estructura, pero hablando de las deformaciones, nos estamos refiriendo a las deformaciones que experimentan los nudos de la estructura. Y siendo más específicos, las incógnitas no son todas las deformaciones que aparecen en los nudos de la estructura, sino las incógnitas, llamadas incógnitas cinemáticas, son las deformaciones de aquellos nudos donde están nuestras incógnitas cinemáticas. Bueno, en las clases anteriores ya hemos visto algunos conceptos preliminares. Mostré los casos fundamentales, describí dos de ellos, y ustedes, como trabajo práctico, tenían que haber analizado los otros dos casos fundamentales. En total son 4 los casos fundamentales que necesitamos conocer y, si es posible, aprendérselo de memoria. Bien, entonces vamos inmediatamente a ver el procedimiento para aplicar este método al análisis de estructuras. Una gran ventaja de este método de las deformaciones, comparado con el método de las fuerzas, es que el método de las deformaciones, también llamado método de las rigideces, se aplica tanto a estructuras hiperestáticas como a estructuras isostáticas. O sea, este método no hace diferencias, no diferencia entre si la estructura es hiperestática o es isostática. No, nada que ver. Para este método no hay esas diferencias. En cambio, el método de las fuerzas se aplica solo a estructuras hiperestáticas. Bien, jóvenes, entonces vamos con el procedimiento. Para describir el procedimiento, agarramos un pequeño pórtico constituido por tan solamente 2 barras. La barra en posición horizontal tiene un apoyo en su extremo izquierdo, es un apoyo empotrado, que lo identificamos con la letra A. Luego, otro apoyo articulado de primer género en el nudo C, esto es en la barra que está en posición vertical. Y finalmente, un nudo intermedio, el nudo B. Ese es el pórtico que vamos a analizar aplicando el método de las deformaciones.
Si aplicase el método de las fuerzas, pues tendría tan solamente una incógnita hiperestática, y esta incógnita hiperestática sería una incógnita hiperestática externa, ¿no? Bueno, pero ese es otro método. Completando el pórtico que vamos a resolver, vamos a asumir que tenemos una carga uniformemente distribuida a lo largo del eje longitudinal de la barra AB de magnitud Q y las secciones transversales 20 por 60 de esa barra. Luego, una carga puntual justo en el centro de la barra BC de magnitud P, también su sección transversal de 20 por 60. En cuanto a sus otras dimensiones geométricas, L1, la longitud de la barra AB, L2, la longitud de la barra BC. Y no es más, ahí tengo completado toda la información que yo necesito para analizar esta estructura aplicando el método de las deformaciones. Bueno, como decía hace un momento, la carga puntual está justo en el centro de la barra BC, por lo tanto L2 se divide en L2 sobre 2. Bien, entonces ahí nuevamente ya estoy mostrando otra vez la estructura que vamos a resolver. Y lo vamos a resolver aplicando el principio de superposición de efectos, pero para ello, previamente debo determinar el grado de deformación que tiene esta estructura. El grado de deformación total, recuerden ustedes que es igual al grado de deformación interno más el grado de deformación externo. El grado de deformación interno no es otra cosa que el número de desplazamientos angulares que presenta la estructura en análisis. Esta estructura tiene 3 nudos. De esos 3 nudos, no tomamos en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Entonces, aplicando ese concepto, automáticamente quedan descartados los desplazamientos angulares de los nudos C y A. C y A. Por lo tanto, me queda un solo nudo, que es el nudo B. Por lo tanto, para el análisis debo tomar en cuenta el desplazamiento angular del nudo B. O sea, en otras palabras, el desplazamiento angular del nudo B ya es una de mis incógnitas cinemáticas internas. Y no hay más. Y no hay más. A no ser que me interese también calcular el desplazamiento angular del nudo donde está aplicada la carga puntual. Ahí hay un nudo también. Bueno, si yo quiero calcular también el desplazamiento angular del nudo donde está aplicada la carga puntual, entonces ya tendría 2 incógnitas cinemáticas internas. Pero en este caso, para resolver la estructura, no necesito hacer eso. Bien. Luego tengo que determinar el grado de desplazamiento externo de la estructura. O sea, los desplazamientos lineales que sufren los nudos de la estructura. Bueno, al calcular el número de desplazamientos lineales, debo también tomar en cuenta que una de las hipótesis simplificativas que estamos aplicando es asumir que las barras no cambian de longitud. No cambian de longitud.
O en otras palabras, no tomamos en cuenta las deformaciones que sufren las barras debido a los esfuerzos normales, que pueden ser de tracción o de compresión. Entonces, aplicando esa hipótesis simplificativa, el nudo A de entrada no tiene desplazamientos lineales porque está empotrado. El nudo B también no tiene desplazamientos lineales porque está imposibilitado de moverse hacia la derecha. Para moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, la barra AB tendría que cambiar de longitud. De igual manera, el nudo B no puede moverse hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, para moverse hacia arriba o hacia abajo, linealmente, la barra DC tendría que cambiar de longitud, alargarse o comprimirse. Y finalmente, el nudo C, pues no puede moverse hacia abajo ni hacia arriba, porque hay un apoyo que lo impide. Pero sí puede moverse horizontalmente. Entonces, ahí en el nudo C tenemos un desplazamiento lineal. O sea, en otras palabras, el grado de deformación externo de la estructura es igual a 1. O sea, es el desplazamiento lineal que ha de experimentar el nudo C, puesto que el nudo C lleva un apoyo articulado móvil. Debido a las cargas, el nudo C se ha de mover horizontalmente. Bien, entonces, pues ahí voy a mostrar la deformación de la estructura. Aunque para calcular los desplazamientos lineales y angulares no es preciso dibujar la deformada de la estructura, ¿no? Acabo de describir en palabras las incógnitas cinemáticas para este problema. Sin embargo, ahí va la estructura, estimo que se ha de deformar de esta manera, ¿no? Debido a las cargas aplicadas, ha de experimentar esa deformación. De manera tal que el nudo A carece de desplazamientos. El nudo B sí ha de tener un desplazamiento angular, al que le vamos a llamar delta 1. Ese mismo desplazamiento angular está ahí, ya que recuerden, cuando un nudo experimenta un cierto desplazamiento angular, todas las barras que convergen hacia ese nudo sufren el mismo desplazamiento angular. Luego, observen que el nudo C experimenta un desplazamiento lineal que le vamos a llamar delta 2. Entonces, ahí están nuestras incógnitas cinemáticas. Una de ellas es interna, la otra es externa. Ahí están nuestras incógnitas cinemáticas. Pues bien, inmediatamente empezamos ya el procedimiento. En realidad, desde un principio ya es el procedimiento. Determinamos el grado de desplazamiento interno, ya lo hemos hecho, es 1, el desplazamiento angular, ¿no? Luego, el grado de desplazamiento externo, que en este caso también es igual a 1, es delta 2, el desplazamiento lineal del nudo C. Luego, finalmente, el grado de desplazamiento total de la estructura es la suma de los dos anteriores, y el grado de desplazamiento total de la estructura es 2. Es 2. Bien. Prosiguiendo, ahí está nuevamente la estructura inicialmente planteada. Ahí estoy mostrándolo con sus deformaciones.
con las incógnitas cinemáticas. Y acá un concepto muy importante, ¿no? Resulta que las estructuras, en el momento en que le aplicamos cargas, la estructura llega a cumplir la primera ley de Newton, llamada también la ley de la inercia, que dice que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, tiende a mantenerse en reposo. En otras palabras, un cuerpo que está sin cargas y por ende sin deformaciones, cuando le aplicamos cargas, tiende a mantenerse sin deformaciones. Pero veamos qué dice acá. Dice, una vez aplicadas las cargas a una estructura, durante un brevísimo lapso de tiempo, se comporta obedeciendo a la primera ley de Newton, la cual establece que todo cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo. O sea, una vez aplicadas las cargas, la estructura durante un brevísimo lapso de tiempo no se deforma. Delta 1 es igual a 0 y delta 2 igual a 0. ¿No? Es como si el nudo B estuviese empotrado y el nudo C con un apoyo de primer género bloqueando el desplazamiento lineal horizontal del nudo C. Bien, el que inventó este método, si no me equivoco, fue Maxwell en la era del Renacimiento. Ya les comenté, duró 3 siglos. Pues este científico, este ingeniero, se puso a observar el comportamiento de las estructuras y justamente se dio cuenta de esto, lo de la primera ley de Newton. Bueno, continuando. Dice, luego las cargas vencen a la inercia de la estructura y la estructura inicia su deformación apareciendo simultáneamente delta 1 y delta 2, que obviamente son distintos de 0, hasta que el proceso de deformación se estabiliza, Bueno, ¿y qué tiempo dura ese proceso de estabilización de la deformación de la estructura? En el caso de cuerpos de comportamiento elástico, ese tiempo también es un brevísimo lapso de tiempo. Se va deformando gradualmente hasta que se estabiliza la estructura. Y eso también tiene un tiempo de duración muy breve. Al respecto, debo también, aprovechando que estamos viendo conceptos importantísimos, las estructuras de hormigón armado, que son las que más se construyen a nivel mundial, y ni qué decir, nuestra ciudad, la mayoría de los edificios son de hormigón armado. Esas estructuras también cumplen la primera ley de Newton. Cuando se le aplican cargas, durante un brevísimo lapso de tiempo, obedece a la primera ley de Newton, ¿no? Y luego empieza el proceso de deformación. Empieza a deformarse hasta que al final se estabiliza. Pues les comento que las estructuras de hormigón armado, una vez que empieza el proceso de deformación,
Se estabiliza al cabo de 5 años. Se estabiliza al cabo de 5 años. Y hay que tener cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Muchos ingenieros han ido a la cárcel por ese problema. ¿Ya? Han ido a la cárcel. Especialmente en décadas pasadas, aunque recientemente también en varios países europeos, el juez ha enviado a la cárcel a los ingenieros debido a un fenómeno que se llama... ¿Ustedes están llevando tecnología del hormigón o ya llevaron, jóvenes? Ya llevamos. Ya llevaron. Entonces me van a entender lo que estoy hablando. En España y en varios países europeos, a muchos ingenieros el juez los ha enviado a la cárcel debido a fisuras que aparecen en las estructuras. Suelen aparecer unas fisuras, a veces tremendas fisuras, debido al fenómeno de retracción y la temperatura. Fenómeno que hace unos 50 años atrás no conocíamos. Luego, posteriormente, los investigadores llegaron a descubrir el fenómeno de retracción, el fenómeno de fluencia, el comportamiento del hormigón cuando hay variación de temperatura. Y bueno, actualmente siguen estudiando al hormigón. Amerita estudiarlo porque es el material más utilizado en el mundo. Ya hay muchísimos países han logrado obtener hormigones livianos, hormigones estructurales livianos, y sigue adelante la investigación. Les comenté que los ingenieros que se dedican al ámbito de las estructuras tienen que tener muchísimo cuidado con el trabajo que realizan, ¿no? Los que hacen proyectos estructurales con los cuales se construyen los edificios. Una falla en sus cálculos le puede costar caro, ¿no? Ya ha habido problemas y sigue habiendo problemas aquí en Santa Cruz. Claro que eso no sale en los periódicos, pero sí ha habido varios ingenieros que han visitado Palmasola y algunos no, porque han arreglado económicamente. Si no me equivoco, ya les comenté un caso donde una vez construido el edificio, las columnas empezaron a presentar fisuras. Obviamente el dueño de la obra inmediatamente agarró un abogado y luego el ingeniero se defiende y dice: no, señor, usted no me contrató como supervisor, yo no he visto cómo lo han construido, posiblemente sea el constructor el que ha fallado. Bueno, sencillo, se fueron a la sociedad de ingenieros, allá están los expertos en revisar estructuras, revisaron el cálculo estructural del ingeniero, le pedí: ¿con qué programa usted diseñó? Con el CIPE, señor. Muy bien, traiga el archivo, aquí lo vamos a revisar. Orden, hay una orden del juez que usted me tiene que entregar toda la información fidedigna, sin cambiarlo. Y como que revisaron la estructura y se llegó a descubrir que el ingeniero, bueno, nadie quiere cometer errores, obviamente nadie quiere cometer errores, pero a veces, pues, sin querer queriendo,
se le escapa. Nadie está libre de eso, nadie es perfecto. Se le escapó un detalle en el CIPE y obviamente el CIPE calcula lo que uno le mete. Si meten algo malo, el CIPE igual lo va a calcular. El CIPE no ha de avisar que lo que metieron está mal. Entonces, pues descubrieron que el ingeniero, sin querer queriendo, fue el causante de que las fisuras aparezcan en las columnas. Muy bien, descubrieron el error y había que subsanar. Se llegó a la conclusión de que había que reforzar las columnas, reforzarlas. Se puede reforzar columnas. Bien, listo, digo, reforcemos las columnas. Hicieron un análisis de costos y el reforzamiento de columnas tenía un costo mínimo de $40,000. $40,000. Bueno, el ingeniero ese, cuentan allá en la CIP, casi se vuelve loco, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos se le iba a ir $40,000. Pues ni modo, tuvo que pagar los $40,000 para no ir a Palmasola. De no haber tenido ese dinerito, pues se iba ya directo a Palmasola y luego el proceso judicial continúa. El juez ordena que graben todos sus bienes, sus cuentas bancarias, si tiene movilidad también lo graban judicialmente y luego viene el proceso de expropiación. Quitarle todo, dejarlo en la cochina calle, como dicen vulgarmente. Pero menos mal el ingeniero tenía dinero, pagó los $40,000 para reparar. Ese es el riesgo que corremos los ingenieros que hacemos proyectos estructurales. Ahora, sin embargo, los de la CIP, los que manejan la CIP, los dirigentes de la CIP, que nosotros los ingenieros los elegimos cada 4 años, después de eso no hicieron nada. No hicieron nada para prever, para proteger a los ingenieros de futuros errores. Resulta que, ya les comenté, un proyecto estructural tiene un costo máximo de $3 el metro cuadrado. Varía entre $1 y $3 el metro cuadrado. El proyecto arquitectónico de ese mismo proyecto, según los aranceles, varía entre $4 y $8 el metro cuadrado. O sea, del mismo proyecto, el arquitecto gana 3 veces más que el ingeniero. Y el arquitecto no corre absolutamente ningún riesgo de ir a Palmasola. Les seré sincero, yo reclamé en la CIP. Oye, pero los ingenieros cobramos una miseria. No es justo, porque si corremos el riesgo, es un trabajo de riesgo, ¿cómo pues vamos a cobrar barato? Porque resulta que los de la CIP, ellos son los que lanzaron el arancel. Y me dicen, sí, ingeniero, estamos en estudio, vamos a estudio y vamos a aumentar. Ya pasan más de 5 años y siguen en estudio. Pero es así la historia, jóvenes. Desde ese punto de vista, pues parece que uno sí estudia para ser ingeniero porque al final de cuentas, pues necesita ganar dinero. Pero para ganar una miseria, en ese caso era pues 10,000 veces preferible haberme dedicado al comercio, como hicieron mis hermanos. Todos son comerciantes y ya les cuento, más platudos que yo. Sin estudiar se han vuelto más platudos. Bien, jóvenes, eso, un pequeño comentario, me van a disculpar, pero esa es la realidad ahorita en nuestro medio. Bien, ¿sí? No sé si vio cuando se derrumbó, ¿no es ese edificio en Miami, creo que fue? O en la parte Sí, de sí. Europa. Claro, Ahí en el Málaga. edificio, creo que no.
recientemente hubo un edificio que se derrumbó, ¿no es? Ahí en otro país. En En Estados Estados Unidos, Unidos, el último. Sí. por ahí. Y ahí se veía, digamos, que el edificio, al momento de que iba a ser colapsado, digamos, ¿no? Se Sí, paraba un rato y cumplía la primera ley de Newton, ¿no? Y luego caía, digamos. seguro. Claro que sí, sí. Así es. Sí, es verdad. Hubo un ingeniero que hizo una evaluación bastante interesante y en detalle explicando el fenómeno de que ha ocasionado y la forma como ha colapsado esa estructura. Eso es lo que es verdad lo que dice, ¿no? Pero ustedes que están ya, cuando salgan ingenieros, ojalá hagan algo al respecto. Lamentablemente, pues, la política, que es lo peor que hay en estos países, no deja avanzar desde ningún punto de vista. Y la CIF, la Sociedad de Ingenieros, no se libra de eso, ¿no? Ahí están metidos los que se meten en política, copan la CIF y al final, como todo político, cada quien trabaja para llenarse su bolsillo y no cumple sus promesas que voy a trabajar por ustedes, voten por mí, que conmigo van a estar mejor. Eso es pura charla. Entran y solamente trabajan para él y si tiene su equipo, para su equipo y ahí termina la historia. Bien, jóvenes, continuando. Bien, ahora, ¿qué dice al final? Dice, ¿no? Al aparecer las deformaciones delta 1 y delta 2, se produce al interior de la estructura un reajuste y redistribución de las tensiones y esfuerzos internos, de manera tal que estos se concentran más sobre aquellos elementos estructurales que tienen mayor rigidez. Este último párrafo es importantísimo. Lo voy a volver a leer. Dice, al aparecer las deformaciones delta 1 y delta 2, se produce al interior de la estructura un reajuste y redistribución de las tensiones y esfuerzos internos de manera tal que estos, me estoy refiriendo a los esfuerzos internos, se concentran más sobre aquellos elementos estructurales que tienen mayor rigidez, que tienen mayor rigidez. Bien, ahí nuevamente la estructura que vamos a resolver. Ahí estoy mostrando un resumen de cómo se deforma la estructura. Ahí están las incógnitas cinemáticas. Y ahora me tengo que plantear lo que denominamos la estructura principal. La estructura principal. Recuerden que en el método de las fuerzas también se obtiene la estructura principal. ¿Alguien me puede decir cómo se obtiene la estructura principal en el método de las fuerzas? Es la estructura isostática equivalente, ¿no? Pero sin las cargas, que es la modificación de los apoyos en la estructura isostática equivalente, que cumpla, digamos, con las restricciones, digamos, que le permite ese momento. Bueno, el momento la fuerza que hace que sea el desplazamiento cero, ¿eh? En ese Bien. no. Sí, por ahí va la respuesta. En el método de las fuerzas, la estructura principal se obtiene modificando los apoyos. Modificando los apoyos, pero solamente aquellos apoyos que tienen incógnitas hiperestáticas externas. Lo modificamos de manera tal que liberamos las restricciones que impone el apoyo original y esas restricciones que se liberan tienen que ser compatibles con el tipo
de incógnita hiperestática, porque la incógnita hiperestática puede ser un momento o puede ser una fuerza. Si es un momento, se libera el desplazamiento angular. Si la incógnita es una fuerza, se libera el desplazamiento lineal. Por ahí va la respuesta, para obtener la estructura principal. Bueno, acá también tenemos que obtener la estructura principal, porque la estructura principal es la que luego agarramos para aplicar el principio de superposición de efectos. Veamos cómo se obtiene aquí la estructura principal. Observen que tenemos dos incógnitas cinemáticas: el desplazamiento angular del nudo B y el desplazamiento lineal delta 2 del nudo C. Bien, dice lo siguiente. Para obtener la estructura principal, aplicamos los siguientes conceptos. Dice, bloquear los desplazamientos angulares con chapas ficticias de rigidez infinita. Bueno, lo voy a explicar en otros términos. Sabemos que la estructura, una vez aplicada las cargas, obedece a lo que dice la primera ley de Newton, que todo cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo. O sea, un cuerpo que está sin deformación tiende a mantenerse sin deformación. Por lo tanto, en ese brevísimo instante donde se cumple la primera ley de Newton, el nudo B no experimenta este desplazamiento angular. No va a haber desplazamiento angular. Y el nudo B funciona como si estuviese empotrado. Como si estuviese empotrado. Y eso sucede durante un brevísimo lapso de tiempo. Y el nudo C funciona, ¿no? Funciona como si tuviese otro apoyo adicional que bloquea la aparición del desplazamiento lineal delta 2. O sea, para cumplir la primera ley de Newton, la estructura funciona como si el nudo B estuviese empotrado y como si en el nudo C hubiese un apoyo adicional que impide el movimiento de este apoyo hacia la derecha. Bien, veamos cómo es eso. Dice acá, bloqueamos los desplazamientos angulares con chapas ficticias de rigidez infinita. Dice, bloqueamos los desplazamientos lineales con apoyos ficticios de primer género. Ahí está mi estructura. Entonces, para que esta estructura, una vez aplicada la carga, cumpla la primera ley de Newton, al nudo B lo vamos a rigidizar con una rigidez infinita. Para ello, imaginariamente colocamos una chapa de rigidez infinita. En otras palabras, colocamos un empotramiento. Pero obviamente no es un empotramiento propiamente dicho, sino colocamos una chapa de rigidez infinita. Y luego, con eso, bloqueamos el desplazamiento angular delta 1. Hacemos que el nudo B funcione como si estuviese empotrado. Luego, también debo bloquear el desplazamiento lineal delta 2. ¿Y cómo se bloquea? Dice, bloqueamos los desplazamientos lineales con apoyos ficticios de primer género. Ahí va. Con eso estoy bloqueando el desplazamiento lineal delta 2. No es más. Esa es la estructura principal.
Aquí obviamente tengo un solo desplazamiento angular, un solo desplazamiento lineal. En los casos más complejos, pues hay muchos desplazamientos angulares. Entonces, en todos aquellos nudos donde hay desplazamientos angulares, tenemos que introducir chapas rígidas, y en todos aquellos nudos que presentan desplazamientos lineales, tenemos que colocar apoyos ficticios de primer género. Bueno, tanto este apoyo que está con color azul como la chapa son ficticios. Son ficticios, o sea, en la realidad no existen. Entonces, con esto, cuando yo aplique las cargas, la estructura ha de cumplir la primera ley de Newton. Esa es la estructura principal. En estructuras metálicas, cuando dos barras convergen hacia ese nudo, ¿no? Se coloca una chapa de acero, una plancha de acero con pernos en la unión de dos barras. Se suele colocar una chapa, pero no es ficticia, una chapa, una plancha de acero que se lo asegura utilizando pernos. La finalidad de esa chapa es darle mayor rigidez a ese nudo donde convergen dos o más barras, ¿no? De esa manera se rigidizan los nudos en el caso de estructuras metálicas. Bien, entonces la chapa me bloquea el desplazamiento angular delta 1 y el apoyo ficticio me bloquea el desplazamiento lineal delta 2. Ahora sí, ya tengo completo la estructura principal, ¿no? En cada chapa tengo que colocar qué desplazamiento estoy bloqueando, ya sea angular o ya sea lineal. Al ladito tengo que colocar el desplazamiento que está siendo bloqueado. Bien, esa es la estructura principal. Ahora pasamos ya directamente a aplicar el principio de superposición de efectos, ¿no? Dice, utilizando la estructura principal, resolvemos la estructura aplicando el principio de superposición de efectos. ¿En qué consiste? Dice, resolvemos la estructura principal sometida a la carga externa. La carga externa en este caso es la carga distribuida Q y la carga puntual P. Luego, dice, resolvemos la estructura principal sometida, ¿no?, al desplazamiento delta 1, asumiendo que delta 1 es positivo. Y finalmente, resolvemos la estructura principal sometida al desplazamiento delta 2, asumiendo que delta 2 es positivo. Recordarán ustedes que una vez aplicadas las cargas, la estructura no se deforma inmediatamente, sino durante un brevísimo lapso de tiempo se cumple la primera ley de Newton. Y en ese instante, ¿no?, es como si hubiese una chapa en el nudo B y un apoyo ficticio en el nudo C. Eso sucede durante un brevísimo lapso de tiempo. Luego, las cargas vencen a la inercia de la estructura y empieza el proceso de deformación, apareciendo simultáneamente el desplazamiento angular delta 1 en B y el desplazamiento lineal delta 2 en C, hasta que al final se estabiliza la estructura. Pues bien, acá estamos siguiendo ese proceso, ¿no? Aquí está el proceso. Dice, resolvemos la estructura principal sometida a la carga externa, pero para ello, utilizando la estructura principal, ¿no? O sea, resolvemos la estructura asumiendo que ella no se deforma, que no hay desplazamiento angular ni desplazamiento lineal.
Luego analizamos la estructura principal, introduciendo el desplazamiento delta 1. Analizamos la estructura principal, introduciendo el desplazamiento delta 1, y luego, en una tercera etapa, volvemos a analizar la estructura principal, introduciendo el desplazamiento lineal delta 2. ¿Ya? Aquí, la diferencia en lo que sucede realmente, en lo que es el principio de superposición de efectos, las deformaciones las vamos introduciendo por etapas. Primero delta 1, luego delta 2, si hay delta 3 y así sucesivamente. Bueno, la estructura sus deformaciones no aparecen por etapas, aparecen simultáneamente todas las deformaciones. Bueno, se puede también analizar tomando en cuenta al mismo tiempo todas las deformaciones, pero es extremadamente complejo. Más sencillo es aplicar el principio de superposición de efectos. Analizar por etapas todo el proceso desde el momento en que se aplican las cargas hasta que aparecen las deformaciones y hasta que se estabiliza la estructura, ¿no? Y eso se hace por etapas. Y luego, sumando los resultados de cada una de estas etapas, habremos resuelto la estructura. Bien, convención. Convención de signos. Es importantísimo respetar la siguiente convención de signos, pero no sé por qué motivos en los exámenes hay un buen porcentaje que se olvidan la convención de signos. Y esto que estoy hablando lo hablo todos los semestres, pero no faltan, siempre hay. Y no son pocos, ¿no? Son varios que... Y les comento que si aquí ustedes no respetan la convención de signos, aquí sí es fatal. No respetaron la convención de signos y por más que sus cálculos no tengan errores, por no haber respetado la convención de signos, salen resultados totalmente absurdos, sin sentido. De ahí que cuando estoy revisando exámenes y veo que no respetó la convención de signos, el resto ya no lo reviso. ¿Para qué lo voy a revisar si está mal? Bien, jóvenes. Pues bien, para los desplazamientos angulares y momentos debido a esos desplazamientos angulares, positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario. Para los desplazamientos lineales y reacciones en los apoyos, ¿no? Y reacciones en los apoyos, ¿no? Si la reacción es horizontal, positiva. Si va en sentido contrario, negativo. Positivo si va para arriba la reacción y negativo si va para abajo. Aquí no hay nada difícil, no hay nada difícil, pero hay alumnos, repito, que, bueno, pienso que debe ser a que no son bien disciplinados. Aquí se requiere mucha disciplina. Y ojo, la disciplina no se adquiere de la noche a la mañana. E incluso desde casa, desde niño nos enseñan a tener disciplina. Obviamente y lamentablemente hay hogares que viven en pobreza y bueno, pues la disciplina pasa a segundo plano porque a veces no hay ni para comer, entonces más piensan en dónde buscar para comer que en disciplina. Y obviamente esas personas criadas en un ambiente donde no hay disciplina, pues a esos seres humanos desgraciadamente no les depara un buen porvenir, ¿no? Y aquellos que hemos tenido la suerte de tener papá y mamá, o papá o mamá nomás, pero que sí son disciplinados y que tienen recursos, pues yo digo que somos suertudos, porque hay mucha gente que desgraciadamente no tiene esa suerte. Escuché decir ahí a un gran filósofo
La peor desgracia que le puede suceder a un ser humano siendo niño es quedarse sin padre y sin madre. Es la peor desgracia. Yo estoy de acuerdo con ese criterio, pero resulta que eso no se cumple en un país. Hay un país en donde si el niño se queda sin padre y sin madre, no es una desgracia. De repente alguien me dice, ¿cuál es ese país? Es un país nórdico. Ese país, jóvenes, es Noruega, Noruega, el país de los vikingos. Y ellos desde miles de años, desde sus antepasados, cuidan de los niños como si fuesen sus hijos. Los vikingos eran guerreros, siempre fueron guerreros en la antigüedad. Y a veces, pues, en guerra morían el padre y a veces también moría la madre, porque hasta las mujeres iban a la guerra, ¿no? Y bueno, cuando los niños se quedaban sin padre y madre, todo el pueblo se hacía cargo de los niños. Ahí los niños no quedaban desamparados. En nuestros países sí, no hay quien los protege. Es cierto que hay, dice, casas de acogida, ay, 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 pero llegar a esa casa de acogida a veces es doble desgracia. Bien, jóvenes, continuando. Entonces, esa es la convención de signos, jóvenes. Aquí hay una nota dice, en el método de las deformaciones, las incógnitas son los desplazamientos angulares y lineales de los nudos de la estructura. Bueno, esto ya lo hemos dicho varias veces, yo no sé por qué está esa nota ahí. Bueno, pues porque usted lo puso, ingeniero Quilla. Continuando. Dice, al inicio del análisis de la estructura, se debe asumir que los desplazamientos, sean angulares y lineales, son todos positivos. Otra vez, estoy reiterando que hay que respetar esta convención de signos. Bien, ahora sí empezamos a resolver la estructura aplicando el método de deformaciones y utilizando la estructura principal. Ahí está la estructura principal. Y según este método, la tenemos que resolver, ¿no? En una primera etapa, tomando en cuenta las cargas que le llega a la estructura. Ahí está. Hay que resolverla. Calcular las reacciones en los apoyos, porque eso consiste en resolver una estructura. Hay que calcular las reacciones y los esfuerzos internos. Pues bien, resulta que la barra AB la podemos considerar como una barra empotrada en el nudo A y empotrada en el nudo B. Por lo tanto, si tengo una barra empotrada, con carga uniforme, pues bien, en el apoyo empotrado ha de aparecer una reacción vertical. Esa reacción vertical ha de ser Q por L1 dividido entre 2. Y en el otro extremo también la reacción vertical es Q por L1 dividido entre 2. Y esa reacción vertical, por medio de esta barra, se ha de ir a este apoyo. Luego, estoy analizando la barra B. En el empotramiento va a haber un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Para una barra empotrada, vale Q por L cuadrado sobre 12. Lo mismo en el otro extremo, en la chapa, que es como si fuese empotrado, ha de aparecer un momento en la chapa, un momento que vale Q por L cuadrado sobre 12. Luego, analizo la barra BC. La barra BC es prácticamente una barra empotrada en su extremo superior y
simplemente apoyada en su extremo inferior. Entonces, lo que tengo acá es una barra empotrada, articulada, con una carga puntual justo en el medio. Bueno, resulta que tengo que tener una tablita, por si no me acuerdo de memoria, una tablita donde, por ejemplo, para una barra empotrada, ¿cuánto valen las reacciones en los extremos si la carga es, por ejemplo, triangular? O si la carga es trapezoidal. O si de repente la barra empotrada tiene una carga puntual justo en el medio. O sea, tengo que tener un conjunto de tablas para diferentes situaciones de carga. O sea, no te escucho. Esta tabla yo lo voy a buscar a ver si lo pillo, inmediatamente se lo voy a pasar, ¿no? Lo mismo, para una barra, la barra BC es una barra empotrada en su extremo superior y articulada abajo, sometida a una carga puntual. La tablita me va a decir cuánto valen las reacciones en los extremos y cuánto vale el momento. Entonces, mediante esa tabla, yo puedo calcular las reacciones que aparecen en los apoyos, prácticamente en los extremos de cada barra. Bien, esa es la estructura E sub 0. Bien, luego agarro nuevamente la estructura principal. Miren, agarro la estructura principal y ahora debo introducir en el nudo B el desplazamiento angular, asumiendo que este es positivo. Entonces, ¿qué hago para introducir el desplazamiento angular? La chapa del apoyo de la estructura principal lo hago girar en sentido antihorario. Ahí está. Lo hago girar en sentido antihorario. Al girar en sentido antihorario, las barras que convergen hacia esa chapa, si el nudo gira, esas barras también van a girar, de manera tal que la barra AB se ha de deformar de esa manera y la barra BC se deformará de esa manera. Donde, como consecuencia de eso, aparece en ese extremo el desplazamiento angular delta 1, el cual se repite también en la barra DC, ya que todas las barras que convergen a un determinado nudo, si ese nudo gira en un desplazamiento delta 1, las barras también experimentan el mismo giro. Entonces, inmediatamente tenemos que analizar las reacciones o los esfuerzos que aparecen en los extremos de la barra como consecuencia de este desplazamiento angular. Pero para ello necesito saber cuánto vale delta 1. Pero delta 1 es nuestra incógnita, no sabemos su valor. Sencillo, lo resolvemos asumiendo que delta 1 vale 1. Entonces, asumiendo que el desplazamiento es unitario, puedo resolver la estructura. ¿Ya? Puedo resolver la estructura. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, agarro la barra AB. La barra AB es una barra empotrada, tal que el extremo derecho, empotrado, sufre un desplazamiento angular. Y si ese desplazamiento angular es unitario, entonces en el nudo B, en la chapa, aparece un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Vale el momento de inercia dividido entre la longitud de la barra. Vale I sobre L. Y a I sobre L, si ustedes recuerdan, le hemos llamado K, la rigidez relativa, K minúscula. Y en el otro extremo aparece también un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Vale 0,5 de K. Y en A también aparece una fuerza, una reacción vertical. ¿Cuánto vale esa reacción vertical?
vale 1,5 de K sobre L. Y en el otro extremo también. Les estoy hablando del caso fundamental 1, del caso fundamental. Es aquí donde aplicamos los casos fundamentales. De igual manera, la barra BC es una barra empotrada, articulada, donde en el empotramiento aparece un desplazamiento angular. Si es así, ¿cuánto vale la reacción en el apoyo ficticio? Porque va a haber una reacción horizontal. Vale 0,75 de K sobre L. ¿Cuánto vale el momento en el nudo B? Vale 0,75 de K, donde K es igual a el momento de inercia dividido entre L. Bueno, si ustedes se aprenden de memoria los 4 casos fundamentales, entonces esta estructura lo pueden resolver ustedes. Esta estructurita lo pueden resolver en media hora. En media hora. Y bueno, obviamente, algunos tienen fácilmente aprenden de memoria, a otros les cuesta más. Bueno, para ello, para el examen ustedes llevan una tabla, no es necesario aprendérselo de memoria. Bueno, de memoria sí es bueno porque así se resuelve más rápido la estructura, ¿no? Con ayuda de la tabla, obviamente también se resuelve, pero se demora un poco más. Bien, jóvenes. Y luego, todo lo analizado, esa es la estructura E1, todo lo analizado, más adelante lo tenemos que multiplicar por el valor verdadero de delta 1. En esto hay cierta similitud con el método de las fuerzas. Bien, ahora pasamos a analizar la estructura principal, introduciendo el desplazamiento lineal delta 2, para el cual asumimos que es positivo. Ahí está. El nudo C, asumimos que se mueve hacia la derecha en una magnitud igual al delta 2. Al moverse, pues la barra BC se ha de deformar. En este caso, debido al desplazamiento lineal del nudo C, de la estructura, la única barra que se deforma o que es afectada por este desplazamiento es la barra BC. Este desplazamiento no afecta a la barra AB, porque se supone que en B hay un empotramiento. Ahí eso ha de impedir que este desplazamiento lineal afecte a la barra AB. Solamente afecta a la barra BC. Bueno, ahora tengo que analizar esto para este desplazamiento lineal delta 2. Pero resulta que no conocemos delta 2, es nuestra incógnita. Asumimos que tiene un valor unitario y analizamos la estructura. Bueno, en cuanto a la barra AB, no hay nada que analizar. La única barra que debo analizar es la barra BC. Y la barra BC es una barra empotrada en su extremo superior y articulada. Barra empotrada articulada. Sometido a un desplazamiento denominado desplazamiento ortogonal recíproco, donde como consecuencia de esta deformación aparece una reacción en el apoyo ficticio. ¿Cuánto vale esa reacción? Vale 0,75 de K sobre L cuadrado. Bueno, eso lo veremos más adelante. Luego, una vez analizada la estructura, eso lo tenemos que multiplicar por el valor verdadero de delta 2. Luego, aplico el principio de superposición de efectos, ¿no? Ahí está el análisis.
Primeramente E sub 0, luego E sub 1 con delta 1 igual a 1, luego E sub 2 con delta 2 igual a 2. Entonces, la estructura inicialmente planteada es igual a E sub 0 más E sub 1 por delta 1 más E sub 2 por delta 2. Esa es la ecuación de superposición de efectos. Para ello, debo analizar con más detenimiento E sub 0, E sub 1 y E sub 2. ¿No? E dice estructura a resolver aplicando el método de deformaciones. E sub 0, estructura principal sometida a la carga externa. Y en cuanto a la carga externa, no siempre va a ser una carga distribuida y una carga puntual. La carga externa puede ser también temperatura. La carga externa también puede ser asentamiento de los apoyos. La estructura puede tener apoyos elásticos. En fin, la carga externa también puede ser una carga sísmica, ¿no? Entonces, en E sub 0 es que se toma en cuenta todas las cargas habidas y por haber, aquí, en E sub 0. Por lo tanto, si supóngase que calculo la estructura, termine de calcular, y de repente viene alguien, ahora ingeniero, quiero que me calcule para la temperatura. Quiero que me calcule esta estructura para la temperatura. Resulta que solamente tengo que analizar E sub 0. Si cambia la carga, solamente tengo que analizar E sub 0. E sub 1 y E sub 2 no necesito volverlas a analizar. Porque E sub 1 y E sub 2 son las estructuras analizadas para los desplazamientos con valor unitario, y eso no cambia, ¿ya? Las incógnitas cinemáticas no cambian, son las mismas. O sea, las mismas desde un punto de vista literal genérico. Claro que para la temperatura, ya delta 1 y delta 2, los valores verdaderos de delta 1 y delta 2 van a ser diferentes para la temperatura. Pero si cambia la carga, solamente necesito volver a analizar E sub 0. Bien, entonces, E sub 0, estructura principal sometida a la carga externa. E sub 1, estructura principal sometida al desplazamiento delta 1 con valor unitario. Y E sub 2, la estructura principal sometida al desplazamiento delta 2 con valor unitario. Bien, ahora analicemos la estructura E sub 0 con más detenimiento. Recuerden que la estructura E sub 0 es la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Muy bien. Agarro a la barra AB y la barra AB es prácticamente una barra empotrada. Pues bien, para una barra empotrada con carga uniforme, aparecen reacciones en los apoyos que le voy a llamar B sub 1, 0. El 0 es para no olvidarme de que todos estos cálculos son para la estructura E sub 0. Ahí B sub 2, 0. Y el momento que le voy a llamar M1, 0. Y a ese momento le voy a llamar M2, 0. El segundo subíndice es para no olvidarme que estos valores son de la estructura E sub 0. Cuando vayamos a analizar la estructura E sub 1, estos ceritos van a ser reemplazados por el número 1. Cuando vaya a analizar la estructura E sub 2, entonces también ha de cambiar. Bien, pues bien, para una barra empotrada en ambos extremos, el momento, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, es Q por L sub 1 al cuadrado sobre 12. Recuerden que L1 es la longitud de la barra AD, ¿no? Tanto para los dos, por la simetría, los momentos son iguales y las reacciones también son iguales. Ya. Si no se acuerdan, esto se puede llevar también en una tabla. Y listo. Hago cálculos con la máquina de calcular, calculo y saco valores numéricos. Pues bien, ahora me voy a la barra BC, la barra BC. La barra BC es una barra empotrada arriba y articulada abajo, sometido a una carga puntual P.
Pues bien, voy a tener una reacción vertical que le voy a llamar el B sub 30 y un momento que le voy a llamar el M30. Y una reacción también en el apoyo ficticio, en este caso, que le llamamos el B40. ¿Cuánto vale esto? El momento para una barra empotrada articulada, el momento vale 3 veces P por L sub 2 dividido 16. Y la reacción B30 en el empotramiento es 11 veces P dividido 16 y la reacción en el otro apoyo 5 veces P dividido 16. Bueno, esta información se puede llevar también en una tabla. Bueno, reemplazo valores, hago cálculos y voy a tener esas reacciones. Luego, una vez analizadas las barras, inmediatamente debo hacer lo siguiente. Esta es la estructura principal con la carga externa propiamente dicha. Ahí tengo el B10, ahí tengo el M10, ahí esta reacción B20 para la barra B, esta reacción que aparece en el extremo derecho de la barra AB, por medio de esta barra se va directamente al apoyo de abajo, esta. Y luego ahí está el momento M20. El momento M20 está sobre la chapa, delta 1. Listo. Ahora llevo toda esta información a la estructura E sub 0. Bien, veamos. Para la barra BC, ahí aparece una reacción, que es el B40. Y esta reacción B30 que aparece acá arriba, por medio de esta barra se va directamente al apoyo empotrado, el B30. Y luego el momento M30, ese está aplicado a la chapa, el M30. ¿No? Bien, luego veo que a la chapa le llegan dos momentos. Al apoyo ficticio, una reacción. Pues bien, en casos más complejos, si al nudo B le llegan varias barras, entonces le van a llegar también más momentos. En este caso, al nudo B le llegan solamente 2 barras, por eso que ahí tengo 2 momentos. Si hubiesen más barras convergiendo hacia el nudo B, pues le van a llegar más momentos. A continuación, debo encontrar el momento resultante en la chapa. De igual manera, en el apoyo ficticio, en casos más complejos, cuando hay más barras, le llega no solamente el B40, le llegan otras reacciones que pueden tener un sentido u otro sentido. Al final, debo encontrar la resultante en el apoyo ficticio, correspondiente al desplazamiento lineal delta 2. Ahí está. Miren, la resultante de los momentos en la chapa delta 1 es menos M20 y menos M30. Observen que estoy respetando la convención de signos. La convención de signos que había planteado es tanto para los desplazamientos como para los momentos en este caso. Y al momento resultante le llamo el beta 10, ¿no? El beta 10. El 1 significa que se refiere a el momento resultante en la chapa delta 1. Y el segundo subíndice significa que es para la estructura E sub 0. Luego, continúo. Como decía acá, en el apoyo ficticio pueden aparecer más reacciones. Debo encontrar la resultante. A esa resultante le voy a llamar el beta 20.
Aquí está. Bueno, el beta 2,0. Como hay una sola reacción, pues me quedo con el B40 y es negativo, ¿no? Y a la resultante de las reacciones que aparecen en el apoyo ficticio delta 2, pues le llamo el beta 2,0. ¿Por qué 2? Porque este apoyo ficticio es el que bloquea al desplazamiento lineal delta 2. Si tuviese un desplazamiento, un apoyo ficticio delta 3, entonces aquí tendría que ser beta 3,0. Listo. Completé el análisis de la estructura E sub 0. Vamos ahora al análisis de la estructura E sub 1. Ahí está la estructura E sub 1. Recuerden que en la estructura E sub 1 introducimos el desplazamiento angular. La estructura se deforma de esa manera. Solamente introducimos el desplazamiento lineal, angular, disculpe. Por lo tanto, todas las barras que convergen a este nudo se deforman. El otro desplazamiento lo vamos a introducir en la siguiente etapa. Luego, hay que analizar. Analizamos asumiendo que delta 1 vale 1, que el desplazamiento angular vale 1. Muy bien. Empezamos analizando la barra AB. La barra AB es una barra empotrada, donde en el nudo B el empotramiento experimenta un desplazamiento angular. Como consecuencia de ese desplazamiento, la barra se deforma. Se deforma. Pues bien, para esa barra calculo su rigidez relativa. Para cualquier barra de la estructura, la rigidez relativa es siempre el momento de inercia de esa barra dividido la longitud de esa barra. En este caso, estoy calculando la rigidez relativa correspondiente a la barra AB. Por lo tanto, ¿no? Le estoy llamando K sub 1, porque es la barra 1, y conviene enumerar las barras aquí numéricamente, barra 1, barra 2, en este caso conviene identificar numéricamente a la barra. Entonces, momento de inercia de la barra 1 dividido la longitud de esa barra. Bien, entonces, como consecuencia del desplazamiento angular, la barra se deforma y aparecen reacciones en los extremos. Pues bien, en el nudo B, donde se produce el desplazamiento angular, y asumiendo que el desplazamiento angular vale 1, el momento vale K. O sea, en este caso, K sub 1. Y en el otro extremo, el momento vale 0,5 de K. Luego, si tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo A, esto gira en sentido antihorario. Por lo tanto, para que esto esté en equilibrio, ¿ya? Observen, las reacciones tienen que tener ese sentido. Y su magnitud, 1,5 de K sobre L. Luego, paso inmediatamente a analizar la barra BC. Es una barra donde en B aparece un desplazamiento angular. El apoyo empotrado gira y la barra se deforma. Pues bien, para una barra empotrada, articulada, donde el empotramiento experimenta un desplazamiento angular positivo, aparecen reacciones en los apoyos. Pues bien, antes de decir de qué magnitud son esas reacciones, calculo previamente la rigidez relativa de esa barra, que es el momento de inercia de la barra dividido la longitud de esa barra. Hecho eso, podemos ver que el momento que aparece en el empotramiento es 0,75 de K sub 2 y la reacción horizontal que aparece 0,75 de K sub 2 sobre L2 y ahí también 0,75 de K sub 2 sobre L2. Y si tengo dudas sobre el sentido de estas reacciones, pues tomo sumatoria de momentos, por ejemplo, con respecto al nudo C. Entonces, aquí el momento es antihorario. Obviamente, para que esté en equilibrio, esta reacción tiene que producir momento horario en sentido contrario. Si es que tengo dudas sobre el sentido, porque también prohibido equivocarse en el sentido de las reacciones cuando están analizando las barras. Luego,
Una vez analizada la barra, toda la información que he determinado lo tengo que llevar hacia la estructura E sub 1. Llevemos, empezando con los resultados de la barra AB. Ahí hay un momento que vale 0,5 K1, una reacción que es 1,5 de K1 sobre L. En el otro extremo, ahí hay un momento que es K sub 1. Y esta reacción vertical, por medio de esta barra, se va hacia el apoyo C. Ahí está. Listo. Ahora tengo que llevar la información de la barra BC. Pues bien, ahí hay un momento sobre la chapa que vale 0,75 de K sub 2. ¿Qué más? Hay reacciones. Esta reacción, ¿no?, que está acá arriba, por medio de esta barra se va directamente al apoyo empotrado. Y finalmente una reacción abajo sobre el apoyo ficticio, 0,75 de K2 sobre L2. Hecho esto, ahora nuevamente debo calcular el momento resultante en la chapa y la reacción resultante en el apoyo ficticio, ¿no? Al momento resultante le voy a llamar beta sub 1 y a la reacción resultante le voy a llamar beta sub 2. Aquí va, ¿no? Pero esta vez es beta 1, 1. Es K sub 1, que es positivo, más 0,75 K sub 2 también es positivo. Listo. Ahora, la reacción resultante sobre la chapa ficticia, ahí está, es negativo. Esta fuerza es negativa, menos 0,75 de K2 sobre L2. Y con eso he concluido el análisis de la estructura E sub 1. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Si tuviera esa barra que usted mencionaba, la vertical e inclinada, hay que descomponerlo, ¿no?, de modo que estén todos en el mismo eje, ¿o no? Si la barra está inclinada, desde luego se tiene que... no, si está inclinada, pues se supone que los apoyos también tienen que estar de manera tal que las reacciones estén en la dirección de los ejes locales. Sí, pero para pasar, digamos, al empotrado. El momento se pasa, pero ya la fuerza ya no se pasa, pues se queda ahí nomás. Para que pase, tiene que haber una barra cuyo eje longitudinal coincida con la línea de acción de la fuerza. Pero si el eje longitudinal de la barra no coincide con la línea de la fuerza, pues no se puede llevar a través de esa barra, ¿no? Se queda nomás en esa barra inclinada. Claro, Muy se bien. queda nomás ahí. Bien, joven, continuando. Bien, el análisis de la estructura E sub 2, aquí hay un pequeño incompleto. Ahí está la estructura E sub 2. Ahora introducimos el desplazamiento delta 2. Y al introducir, este afecta solamente a la barra BC. Solamente a la barra BC. Por lo tanto, analizo solamente la barra BC. Es una barra empotrada articulada. Ahí está el desplazamiento. Como consecuencia de ese desplazamiento, ¿no?, este K2 ya lo calculé, una sola vez se calcula, ya lo calculé anteriormente, y bueno, ahí aparece un momento, su magnitud es 0,75 de K2 sobre L2, y aparecen reacciones en los extremos, 0,75 de K2 sobre L2 al cuadrado, y ahí también por sí, 0,75 de K2 sobre L cuadrado. Esto lo van a tener ustedes en una tabla. Para los que no pueden memorizar, esto lo van a tener en una tabla. Bien, luego llevo toda la información a la estructura E sub 2. Pues bien, solamente ha sido necesario analizar la barra BC. Llevo ese momento sobre la chapa, vale 0,75 de K sub 2 sobre L2. Luego hay una reacción acá, esta de arriba. Esa, por medio de la barra B, se va directamente al apoyo empotrado
Y la otra reacción que está en el apoyo ficticio, pues se queda en el apoyo ficticio. Y ahora determino el momento resultante en la chapa, que le voy a llamar beta 1. Está acá arriba, beta 1, que le llamo beta 1,2. Es negativo, menos 0,75 de K2. Y la reacción resultante en el apoyo ficticio, pues 0,75 de K2 sobre L2 al cuadrado es positivo. Y con eso he concluido el análisis correspondiente a la estructura E2. Bien, entonces ahí está la estructura inicialmente planteada, la estructura E0. Para la chapa ficticia hemos encontrado el momento resultante, beta 1,0, y para el apoyo ficticio, la reacción resultante, beta 2,0. Luego, habiendo analizado la estructura E1, hemos encontrado el momento resultante en la chapa, beta 1,1, y la reacción resultante en el apoyo ficticio, beta 2,0, ¿no? Y todo esto, obviamente, tiene que ser multiplicado por el valor verdadero de delta 1, porque recuerden que beta 1,1, beta 2,1 lo hemos determinado asumiendo que delta 1 vale 1. Luego, lo mismo para acá, ¿no? Hemos determinado el beta 1,2 en la chapa y el beta 2,2 en el apoyo ficticio. Todo esto asumiendo que delta 1 vale 1 y luego pues todo esto tiene que ser multiplicado por el valor verdadero de delta 2. Muy bien. Pues bien, a continuación, si yo sumo, ahora tengo que sumar estos resultados. Eso dice el principio de superposición de efectos. Tengo que sumar los resultados que he obtenido en E0 con los resultados obtenidos en E1, pero multiplicados por delta 1, más el resultado obtenido en E2 multiplicado por delta 2. Bueno, ¿y qué resultados he obtenido? Los momentos en la chapa, el momento resultante en las chapas y las reacciones resultantes en los apoyos ficticios, aunque aquí hay un solo apoyo ficticio y una sola chapa. Ahora, observemos la estructura inicialmente planteada. Esta estructura no lleva chapa. En el nudo C no hay apoyo ficticio. No hay apoyo ficticio. Entonces, hecho esto, resulta que como aquí no hay chapa, beta 1,0 más beta 1,1 por delta 1 más beta 1,2 por delta 2 tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0 porque en el nudo B no hay momento. No hay momento. Que si hubiese un momento, entonces tiene que ser igual a ese momento. Bueno, en las estructuras ya reales, casi nunca hay momentos como carga puntual en los nudos. Entonces, la ecuación tiene que ser igual a 0. Lo mismo, en el nudo C no hay chapa ficticia, por lo tanto no hay resultante horizontal como reacción acá, no hay reacción horizontal. Por lo tanto, beta 2,0, que es la resultante aquí, ¿no?, de la reacción, beta 2,0 más beta 2,1 por delta 1 más beta 2,2 por delta 2, tiene que ser igual a 0. Pues bien, ahí tengo las ecuaciones que se denominan ecuaciones de compatibilidad estática de la estructura, donde se supone que ya hemos calculado los beta y las incógnitas son delta 1 y delta 2. En este caso es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas y hay que resolverlas. Ustedes las pueden resolver con su maquinita de calcular. Y para el examen está prohibido llevar máquinas programables, ¿no? La verdad que si yo pillo un alumno manejando máquina programable, automáticamente pierde el semestre. Es que, bueno, cuando las clases eran presenciales,
Bueno, simplemente se lo decomisaba la máquina mientras dure el examen y luego se lo devolvía, no pasaba. Pero ahora que las clases son virtuales y ahora que los alumnos se han vuelto tiruchis en esto del Internet, y lamentable muchos para hacer trampa, los docentes, no sé cómo serán los otros docentes, yo me veo obligado también a apretar las sanciones, ¿no? No me queda otra cosa, ¿no? Ya les comento lo que este semestre me ha pasado en física. Tremendo. Alumnos del primer semestre, a ustedes les pueden enseñar cómo hacer trampa. Pero, como dice el dicho, el diablo, como dice el dicho refiriéndose al diablo, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Y yo ya voy a cumplir 70 años, ya estoy viejo. Y me las sé todita las mañas. Entonces, los agarré a los alumnos de Física 100. Los arrinconé con sus mañas y ahora no sé qué sanción darles. Y ojo, que están empezando recién su carrera, primer semestre. Bueno, jóvenes, hay que resolver este sistema, ¿no? Ahí está nuevamente. Lo podemos resolver también de manera matricial. Si lo resolvemos de manera matricial, pues bien, ahí voy a tener la matriz columna de los momentos en las chapas debido o eh, la, las reacciones, diría, en los apoyos ficticios, en la estructura sometida a la carga externa en el subcero, más luego ahí agarro los coeficientes beta 1,1, beta 1,2 y formo una matriz cuadrada, la cual tiene que obviamente ir multiplicada por la matriz de las incógnitas, igual a la matriz nula, ¿no? Bueno, esto es similar a algo que ya vimos en una clase, trabajando matricialmente, a esto le llamamos la matriz de rigidez de la estructura. La matriz de rigidez de la estructura, esa es la matriz de las incógnitas, la matriz nula. Luego, despejo de aquí, paso a paso voy a despejar la matriz de las incógnitas. Entonces, la matriz beta sub 0 pasa al otro lado con signo negativo. Luego, la suma o la resta con la matriz nula. La matriz nula es el elemento neutro de la suma y la resta de matrices. Bueno, luego multiplico ambos miembros de esta ecuación por la inversa de la matriz de rigidez y luego simplificando, toda matriz multiplicada a su inversa me da la matriz de identidad, ¿no? Me da la matriz de identidad y la matriz de identidad, recuerden que es el elemento neutro del producto de matrices y finalmente llego a esa expresión. Y de acá, multiplicando la inversa de la matriz de rigidez por la matriz B sub 0, determino los valores de delta 1 y delta 2, ¿no? Si es que trabajamos de manera matricial, pero en este caso no justifica por cuanto apenas son dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo recomendable es aplicar el método de Gauss. El método de Gauss que ustedes lo han visto en la materia de Álgebra 2. Álgebra 2. Les comento que allá por el año, hace unos 20 años atrás, no, 25 años atrás, me invitaron para dictar Álgebra 2 en la carrera de Ingeniería Química. Pues dicté Álgebra 2. Es una de las materias que más me agradó.
porque se ven muchos matrices, ¿no? Espacios vectoriales. Dicté esa materia durante 4 semestres. Luego, eso era para la carrera de Ingeniería Química. Luego, en ese entonces, el director de carrera me dice, ingeniero, véngase a civil. Véngase civil. Va a dictar si no me equivoco, era física para ingenieros civiles. No, me dieron otra materia de hormigón. Tenía un solo grupo. Y como aumentó el número de alumnos, véngase civil. Bueno, como era mi carrera, me voy. Me fui al del director de carrera de química, le dije, ingeniero, me estoy yendo a civil. Pucha, ingeniero, no va a abandonar, no puede ser, ya, me fui. Cuando los alumnos, el centro interno, me acuerdo bien, se movilizaron, no, el ingeniero Quilla no se va de álgebra 2. Es que resulta que esa materia me agradó, y cuando hay una cosa que a uno le agrada, las cosas salen bien. Pero si uno lo hace, qué sé yo, de mala voluntad, y uno hace de mala voluntad las cosas que a uno no le agradan, y cuando a uno le agrada, le pilla el gusto, el cariño a algo, por muy difícil que sea, pues las cosas salen bien. Y cuando me quedé sorprendido que los estudiantes de química no querían que yo me vaya, porque me dijeron, el ingeniero Quilla enseña bien matemáticas. Pero aún así, los dejé nomás, los abandoné. Y ese recuerdo tengo de haber dictado álgebra 2 en la carrera de Ingeniería Química. Bien jóvenes, bueno, la ecuación del principio de superposición de efectos. Como ya se supone que hemos calculado delta 1 y delta 2, pues hay que calcular ahora las reacciones en los apoyos, ¿no? Y desde luego también los esfuerzos internos. Para ello, aplicamos el principio de superposición de efectos. Se supone que ya hemos calculado delta 1 y delta 2, y allí está la ecuación de superposición de efectos, donde delta 1 y delta 2 son datos conocidos. Bueno, delta 1 y delta 2 son datos conocidos. Aplico el principio de superposición de efectos para calcular reacciones, y ahí va, reacciones en los apoyos. El momento en A. El momento en A es igual a el momento en A en la estructura E sub 0. Tengo que ir a la estructura E sub 0 y de ahí voy a tener el momento en A. Más el momento en A en la estructura E sub 1. Se supone que hemos analizado la estructura. Me voy allá y voy a tener el momento en A en la estructura E sub 1. Y finalmente me voy a la estructura E sub 2 y voy a tener el momento en A en 2. Y como delta 1 y delta 2 son conocidos, hago estas operaciones aritméticas y voy a tener la reacción momento en el apoyo empotrado. De manera similar, ¿no? La otra reacción, el vertical en A, es el vertical en A en E sub 0 más el vertical en E sub 1 por delta 1 más el vertical en A en la estructura por delta 2, y de esa manera voy calculando todas las reacciones. Bueno, y ahora vienen los esfuerzos internos. Resulta que para calcular los momentos cortantes normales no es necesario recorrer barra por barra. Si esta barra no la analizo, la otra no la voy a poder analizar. Así es en el método de las fuerzas. En el método de las deformaciones, no. Ustedes pueden agarrar cualquier barra. Cualquier barra. ¿No? Por eso que este método es el que utiliza el RAN-ELEMENT, el CIPECAT, el ROBOT. Todas esas aplicaciones utilizan este método. Porque cuando uno está al frente de la pantalla y supóngase quiero ver el diagrama de momentos flectores tan solamente de la barra BC,
Le doy un clic a la barra BC y le digo que me muestre el diagrama, lo muestra automáticamente. En cambio, el método de las fuerzas no permite eso. Sí o sí hay que ir recorriendo barra por barra. Y bueno, entonces el método de las deformaciones es el que utilizan estos programas, desde luego junto con el método de elementos finitos. Al principio, todas estas aplicaciones solamente utilizaban el método de las deformaciones. Pero luego, como ustedes saben que este mundo no se detiene, la historia va avanzando siempre hacia adelante, nunca avanza hacia atrás, la tecnología y la ciencia va avanzando y ahora las aplicaciones ya toman en cuenta también el método de elementos finitos. Pero no hace mucho tiempo, me consta, yo utilicé en el inicio todas estas aplicaciones y solamente utilizaban el método de las deformaciones. Bueno, entonces, para calcular los esfuerzos internos, agarro cualquier barra y luego puedo determinar los esfuerzos en los extremos de la barra, en sus extremos, ¿no? Ahí está la fórmula genérica. ¿No? El momento, el M sub I, el momento en cualquier extremo de barra, en cualquier extremo, ¿ya? Supónganse que quiero calcular para la barra AB el momento en B. Entonces el momento en B es igual a el momento en B en la estructura E sub 0 más el momento en B en la estructura E sub 1 por delta 1 más el momento en B en la estructura E sub 2 por delta 2. Y listo, ya voy a tener el momento acá. Lo mismo para el cortante, ¿no? Para el cortante, el mismo concepto. Y los normales, y obviamente en pórticos planos no hay momentos torsores. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido. Disculpe, ingeniero, ¿dónde ingresaría lo que era la temperatura? No me quedó claro. ¿En cuál ecuación? O al analizar todo, recién hallamos por la ecuación de Morno, ¿no? De temperatura. Bueno, les dije que si me piden analizar para otra carga la temperatura, lo único que va a cambiar es su cero, nada más. Ya, muy bien. ¿Sí? Ya. El resto se mantiene. O sea, lo único que va a cambiar es esto. Estos dos valores, el beta 1, 0 y el beta 2, 0. El resto se mantiene. Esa es otra ventaja de este método. Esa es la otra ventaja, donde no es necesario recalcular toda la estructura si voy a analizar la misma estructura para diferentes descargas. Y luego, este método, por ejemplo, calculo para una carga distribuida. Esa información lo guardo en un lugar. Luego calculo para la temperatura, lo guardo en otro lugar. Calculo para asentamiento de los apoyos, lo guardo en otro lugar. Y luego, si yo quiero la estructura para las tres cosas, carga, temperatura y asiento, simplemente tengo que sumar estos, el de la carga distribuida, el de la temperatura y el de el asentamiento. Estos los tengo que sumar, el resto no cambia. Disculpe, pero eso va a depender de las estructuras virtuales, ¿no? Que en este caso son S1 y S2, ¿o no? Porque la temperatura está en función de los trabajos virtuales, ¿no? Estructuras virtuales. Acá no hay estructuras virtuales. Sí, pero para allá, digamos, la temperatura era por Sí. La integral, digamos, del normal, en ese caso no. Pero era el normal, si se acuerda, de trabajos virtuales, era de la estructura virtual, ¿no? Aquí está la estructura E sub 0. ¿Sí? ¿Ya? La estructura E sub 0 no entra ni deformación ni nada. ¿No? La estructura es cero. Las barras simplemente son algunas empotradas, otras son empotradas articuladas y nada que ver deformaciones, nada que ver, digamos, estructuras virtuales. Entonces, ¿cómo afectaría? Disculpe, sigo con la duda.
cómo afectaría la temperatura. Porque según mi criterio estaría en función de lo que era la normal, pero de las estructuras virtuales, ¿no? Bueno, Las estructuras de Subunit. para empezar, si incursionamos en eso, porque el tiempo no da para llegar hasta esos análisis, entonces, para analizar, les tendría que dar, por ejemplo, un trabajito práctico para la casa. Para una barra, por ejemplo, la barra BC, para una barra empotrada, articulada, ¿no? Sabiendo que la temperatura al exterior es, qué sé yo, T sub E, la temperatura al interior T sub I y la temperatura T sub 0 tanto, determine para una barra empotrada, articulada, las reacciones en sus extremos. ¿Qué tendría que hacer si le doy ese práctico? A ver, una estructura empotrada articulada, ¿es? Sí. Y les doy los 4 casos. Lo que tienen que hacer es aplicar el método de las fuerzas. Con el método de las fuerzas van a poder resolverla. Y luego esa información se aplica cuando están analizando la estructura E sub 0. Ya, es que mi duda era que no sabía que había que analizarla así como lo hicimos anteriormente para otro estado de carga, digamos. Esa era la duda. Muchas gracias. Lo mismo, acá por ejemplo, para la barra B, es una barra empotrada con carga uniforme. Les puedo dar un práctico. Para una barra empotrada con carga uniforme, determine las reacciones en los apoyos. ¿Qué tiene que hacer? Aplicar el método de las fuerzas. Porque barra empotrada es una estructura hiperestática. Barra empotrada articulada también es hiperestática. Entonces, aplican el método de las fuerzas. Y luego, esa información la voy a utilizar para analizar la estructura E sub 0. Bien, jóvenes, en la próxima clase, que va a ser la última clase, voy a presentar un ejemplo numérico de aplicación y van a ver que la parte numérica es más sencilla que la parte genérica. Es mucho más sencillo. Ingeniero, disculpe, quería volver a hacerle acuerdo el tema de las diapositivas, si podría convertirlas en PDF y subirlas, es que sigue saliendo como archivo no